Los tres temas que nosotros hemos sostenido ahora en pleno es, en primer lugar, la participación ciudadana, porque no está en el proyecto de ley. Y la participación ciudadana es un derecho fundamental de la persona. Y es un derecho humano. Así como hay un derecho humano al agua, también lo hay a la participación ciudadana, porque la política pública debe tener la participación del pueblo. Este es un derecho ya reconocido por la ONU, como les decíamos, desde 1948. Y bueno, y está mandado que el pueblo participe, ya sea de forma directa o indirecta. Aquí en el país, por desdicha, no se le ha tomado participación al pueblo. Apenas ahora es que estamos como un poco más activos, diríamos. Pero como pueblo no hay ni siquiera los mecanismos. Y por eso insistimos en este aspecto, porque no se ve plasmado en el articulado de la ley. Y concretamente lo que hemos pedido es que se tenga en cuenta nuestra propuesta anterior con la creación de los comités zonales de cuenca, porque estas son las personas del lugar que conocen la situación grave de nuestros mantos acuíferos y que están defendiéndolos. Y entonces que las decisiones se tomen con ellos, que se valoren sus puntos de vista, que tengan de veras una participación en la toma de decisiones. Ese es un punto. Los otros dos puntos importantes también es lo referente a las autorizaciones, gracias a las autorizaciones que la autoridad del agua, en este caso la ASA, haría. Y entonces esas autorizaciones tienen que tener un equilibrio y favorecer el caudal mismo y no la gran empresa, y en detrimento de nuevo de las personas que están en la zona. Y de esto hablamos ampliamente. El licenciado podrá explicar mejor los detalles, el licenciado Danilo. Y el otro aspecto es el saneamiento, que tampoco lo encontramos en la ley y que es tan importante, porque si no damos tratamiento al agua, entonces se nos destruye. El agua no se puede contaminar, tiene esa virtud, que no es contaminable en sí misma, en sus moléculas, pero si se le mezclan moléculas de suciedad, pues sí, ya se vuelve inoperante, o sea, tóxica. Entonces es necesario purificarla. La purificación consiste en separarla de esas moléculas. Y ahora hay tecnología para eso. Es lo que hacen otros países, con menos agua que nosotros, porque tienen menos lluvia y tienen suficiente agua porque les dan tratamiento. Nosotros no hay ningún tratamiento y el Estado jamás se ha preocupado por esto. Al contrario, desemboca los ríos sucios en el EMPA misma, ¿ya? Porque allá va a parar el Acelguate, todos sabemos, y todos los ríos sucios. Entonces, ni siquiera deberían haber ríos sucios. Aquí hasta nos damos el lujo de llamarle así a alguno de ellos, el río sucio. No, los ríos tienen que ser limpios, y entonces tiene que haber otra cultura, etc. Nuestro querido licenciado Roberto expresó muy bien este tema, y esto es lo que hemos hecho. No sé si ellos pudieran ampliar un poquito lo que hemos y cómo vieron la situación. Personalmente yo estoy muy bien impresionado porque ellos se han comprometido a dictar una ley que de verdad garantice el derecho al agua al pueblo pobre, al pueblo necesitado, como tiene que ser. Las leyes, la verdadera filosofía de las leyes es para proteger al débil y no al contrario. Y qué bueno que ellos tengan claro esto, es lo que nos dijeron. Esperamos que tengamos una buena ley. Muchas gracias. Gracias a ustedes por dar esta cobertura. Nosotros somos la instancia técnica de derechos humanos del arzobispado y tenemos una histórica participación en la lucha por la defensa del derecho humano al agua, tanto legalmente como constitucionalmente, y siempre se ha sostenido desde la base de la creencia de la Iglesia y desde la base técnica que el derecho humano al agua es fundamental para la vida. Y bueno, creo que reconocerle una ley es importante, pero tampoco hay que dejar de lado la necesidad de una reforma constitucional que la garantice y que permita
que ésta sea escalada a un nivel constitucional con una mayor garantía. Pero bueno, si se habla de que el agua es fundamental para la vida, también hay que pensar en qué es fundamental para que el derecho humano al agua pueda existir en el tiempo. Y ese es el tema del saneamiento, por eso la preocupación que en la ley se desarrolle el tema del saneamiento, porque va a garantizar la intergeneracionalidad del tema del agua, del derecho como tal. Porque bueno, ya tenemos aguas muy contaminadas, con altos porcentajes de contaminación, casi llegando al 100%. No hay agua apta para el consumo humano, que usted llegue a una cuenca y la pueda consumir sin ningún tipo de tratamiento de potabilización. Eso es grave. Estamos al borde del estrés hídrico, somos agua dependientes, producimos poca agua y además de eso recibimos bastante agua lluvia, pero no tenemos una política de captación que permita purificarla y utilizarla para el consumo humano. Entonces el tema del saneamiento es fundamental y no debe faltar, creemos que no debe faltar en la ley que se apruebe. Considerar un tiempo en particular es establecer quizás una regla general, pero creo que cada cuenca tiene sus características, sus caudales propios, y en base a ese caudal es importante la participación ciudadana, porque ese caudal diferente en cada una de las cuencas va a significar una decisión diferente en cuanto a la cantidad que se va a autorizar para el uso y aprovechamiento y el tiempo que ésta lo puede permitir, porque si tenemos un caudal inmenso versus un caudal pequeño, no podemos autorizar para un caudal inmenso 10 años y para el caudal pequeño también 10 años y las mismas cantidades de consumo, porque el agua tiene su ciclo también de reproducción y de recuperación, y ese debe ser considerado al momento de autorizar un permiso. Entonces ese es un tema que debe tratarse de manera particular en cada caso y la ley lo debe prever así. En ese aspecto, bueno, Danilo expuso esa parte y creo que también tiene otros elementos que agregar, y un último elemento quizás a considerar en el tema desde el nombre de la ley es que se llama Ley de Recursos Hídricos, y el concepto de recurso en temas de agua ya hace bastante tiempo fue desechado, porque es un concepto más a beneficio privado y no viendo el agua como un derecho humano. Entonces también es otra de las observaciones que se va a incorporar de manera escrita dentro del articulado que se va a hacer llegar posteriormente. Todo derecho y todo derecho humano tiene un eje de corresponsabilidad, y en el tema del agua no es la excepción. Pero también la educación en derechos humanos, además de ser un derecho, debe de ser previsto también en el tema de la ley, porque bueno, no le podríamos nosotros recomendar a alguien que no deseche el aceite, como el ejemplo que usted ponía, en el agua si no tiene otra forma de hacerlo. Es decir, es el tema de pensar en el saneamiento, tiene que ver con esto, de hacer llegar la infraestructura, políticas que permitan el saneamiento para evitar la contaminación que ya se está haciendo por cualquiera de los sectores que se haga, y al mismo tiempo recuperar recuperar el agua que está contaminada de esa contaminación. Pero también, y lo más fundamental, es que normalmente nuestra sociedad ha practicado leyes curativas. Quiero utilizar ese concepto en el sentido de que la mayoría de leyes nuestras viene a intentar solucionar un problema demasiado arraigado y debería de pensarse más en la prevención, y por eso la propuesta que traíamos este día eran conceptos fundamentales como la precaución, prevención y recuperación también del agua. Cada uno de los temas falta en la ley. Y ellos le llaman de recursos hídricos y nosotros sostenemos que debería llamarse ley del agua, con la variante que se quiera, ley general de agua o lo que sea, pero que sea del agua, porque el agua no tiene sinónimos, el agua es el agua. Y de lo contrario, pues ya caemos en conceptos que más bien sugieren comercio o algún otro interés. Entonces, estos son los temas nuestros, precisamente porque hemos leído la ley y vemos ese vacío, y vacíos importantes, no son cosas secundarias. Los 3 puntos nos parecen muy importantes. Y por supuesto que cuando hablamos de las contrataciones que la ley haga, otorgando los permisos para la explotación, tiene que hacerse un estudio a profundidad. Esa gran cantidad de que ahí aparece establecida no puede ser en un país que tiene tan poca agua. Si estuviéramos en un país de abundante agua, como creo que es Belice,
y otros, pues es distinto, pero nosotros aquí estamos en una situación crítica ya, que es necesario que el gobierno tome medidas urgentes para salvar el agua de este país y no que se entregue a la industria o a la gran empresa o que se venda a otros países, etcétera. Eso no puede ser. Es el momento de proteger el agua nuestra y de darle el tratamiento necesario para que no caigamos en una situación más crítica, irreversible. Esta es la urgencia. Entonces, nosotros por escrito vamos a abundar más, porque haremos un análisis de artículo por artículo, pero los temas principales son estos. Y lo hacemos en vista a la ley, porque, repito, nos parece que es importante que se tengan en cuenta estos aportes, porque faltan en la ley. Monseñor, ¿qué nos hace pensar que esta Asamblea Legislativa va a dar un paso positivo a esta ley, tomando en cuenta que usted dijo que ya hace 15 años la Iglesia Católica está bogando pues, para que esta ley sea un hecho y no se caiga en lo mismo que se ha caído anteriormente, pues no hay voluntad política o el hecho de querer beneficiar a la gran empresa? Vean, yo no puedo hacer un análisis de suposiciones. Yo no puedo suponer nada, sino que nos remitimos a los hechos. En este caso es su palabra, que ellos nos acaban de decir eso, que van a aprobar una ley, verdaderamente la van a aprobar, y que lo van a hacer con estos criterios, y que están de acuerdo en que la ley favorezca el consumo humano y favorezca al pueblo pobre, como debe ser. Entonces nosotros le tomamos la palabra, porque nosotros no podemos juzgar mal a nadie. Si usted me dice algo, yo le creo a usted. Si usted me dice una cosa que no es, pues ese es problema suyo. Yo solo voy a exponer que usted me dijo esto y que usted sostiene esto. Y bueno, en buena fe nosotros aceptamos, como aceptamos también la vez pasada, hace 15 años que nos dijeron que lo iban a hacer. Y siempre nos dicen que se va a hacer, que se va a tener una buena ley, etcétera, etcétera. Y nunca se nos ha cumplido, ni siquiera la ratificación del derecho humano al agua y a la alimentación, que en 3 veces se nos ha aprobado y se nos ha dicho que sí, que cómo no, que están totalmente de acuerdo. Discursos preciosos y al final no se ratifica. Hoy mismo no está ratificado. Nosotros estamos pidiendo a esta Asamblea que lo ratifiquen, el derecho humano al agua en la Constitución y el derecho a la alimentación. Sí, pero nosotros con todo y todo no estamos prejuiciados, mucho menos cuando es una asamblea nueva, que no sabemos en realidad. Pero aun cuando no lo fuera, nosotros siempre creemos en la palabra de la persona. Y si nos fallan, pues ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros seguimos creyendo. Así es que tenemos esperanzas que nos van a cumplir, o mejor, que le van a cumplir al pueblo salvadoreño, que lo añora, que lo necesita, y siendo un pueblo con tanta necesidad, por supuesto que el agua se vuelve aún más vital, y ojalá que sí, que esta vez se cumpla. Tenemos 15 años de venir luchando, porque el primer proyecto de una ley de aguas, o anteproyecto, lo presentó la iglesia, fue Cáritas, en el 2006. Entonces, van 15 años ya en esta lucha. Y entonces yo confío en la palabra que nos han dado. Y les dije que le tomábamos la palabra a ellos. Si acaso no fuera así, pues vamos a seguir en la lucha. Toda la vida, toda la vida. Pero yo sí creo que después de 15 años, de seguro que se va a hacer. Yo espero que sí. Porque no es posible que se le niegue al pueblo algo a lo que tiene derecho, que es una ley que con justicia distribuya el vital líquido. Además siempre pensamos en Dios naturalmente, porque Dios es el supremo legislador, y entonces pedimos a Dios que mueva las voluntades y que se obre con justicia y con verdad y en beneficio del pobre, porque todos somos hijos de Dios. Y ciertamente Dios nos ama a todos, pero al que está sufriendo, Dios lo ve con ojos de misericordia de modo especial.